En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días celebrábamos el nacimiento de Cristo y 2 semanas después estamos celebrando el inicio de su vida pública. El nacimiento y después la vida pública cuando él ya tiene 30 años. ¿Qué hizo Cristo desde los 12, que es lo último que nos cuentan los evangelios, que Jesús estaba con los doctores en el templo, hasta los 30? ¿Qué hizo? Pues lo que el sentido común nos dice que hizo, porque no dicen nada los evangelios de lo que Cristo hizo en esos años. Pues creció, fue aprendiendo del modelo de sus padres, que era importante en la vida, aprendió un oficio con su padre San José, aprendió como hombre, creciendo, obedeciendo, y por lo tanto creció en sabiduría y en amor. Lo que cada hombre, que nos dice el sentido común, realiza. Creo que esta primera enseñanza es fundamental para nuestra vida. Jesús se preparó para la vida pública aprendiendo de María y de José, luchando por recapacitar, por entender las cosas, por aceptar obedientemente lo que sus padres le decían, aunque le costaría también, como persona que era como nosotros, aceptar lo que le decían. Jesús creció y se preparó en el seno de la Sagrada Familia para desarrollar la misión que Dios Padre le había encomendado. Lo primero que nos enseña esa realidad es la de que no podemos pretender dominar nuestros impulsos, luchar por vivir libremente si no hay una medicina preventiva. Todos nosotros llevamos, por regla general, una alimentación adecuada para no coger virus ni enfermedades. Sabes que si no te alimentas adecuadamente, estás débil, tus defensas no están fuertes. Llevas una higiene bucodental para de esa manera no coger virus. Te preparas para no tener virus y enfermedades. Pero espiritualmente no solemos hacer eso. Normalmente, espiritualmente, lo dejamos todo para el último momento. Cuando siento la tentación, entonces pido ayuda al Señor. Pero no he hecho nada para prever la tentación. No he hecho lo que debía para que cuando el demonio me tentara no caer en ella. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estar unidos a Cristo. La medicina preventiva para no caer ante la tentación es la unidad con Cristo. Si yo rezo todos los días, es que no tengo nada que pedir, o es que no tengo cosas importantes que pedir. Tienes que pedir la santidad, y no solo tienes que rezar para pedir. Rezar es tratar de amistad con Cristo, y por lo tanto, aunque no tenga que pedir, hablaré con Él. Vendré a la iglesia, le diré que le quiero y que le amo, le daré gracias por los dones que he recibido. Primero, unión con Dios. Si estoy unido a Cristo, cuando venga la tentación, como estoy unido a Él, podré resistir a la misma. Pero si no estoy unido a Cristo, cuando venga la tentación, tropezaré sí o sí. Es como el que no está bien alimentado. Pero ¿cómo vas a correr la maratón, muchacho? Primero aliméntate adecuadamente, después empieza a salir todos los días y recorre 2-3 kilómetros. Cuando ya 5 kilómetros no te supongan un esfuerzo, podrás abordar el hacer 10 y después 15 hasta los 42,5, que tienes un miga. Pero si no te has preparado adecuadamente, nunca podrás asumir el reto de intentar completar
ese ejercicio que es la maratón. Lo mismo pasa espiritualmente. Si no te has preparado, si no te has alimentado, si no estás unido a Cristo, si no has tenido tu vida oculta, es decir, es que no sentía tentaciones, pues mira qué bien, pero tienes que rezar. Es que no tenía nada que pedir, pues mira qué bien, pero tienes que hablar con Dios. La vida oculta de Cristo nos enseña que todos nosotros, para poder hacer frente a las tentaciones, tenemos que aplicar una medicina preventiva. Hemos de prepararnos antes de que llegue la tentación. Será imposible que respondas si no te has preparado adecuadamente. Será imposible que ames si no te has preparado uniéndote al amor que es Cristo. Esa es la primera enseñanza. Jesús no estuvo de brazos cruzados desde los 12 hasta los 30. Estuvo preparándose para la misión que Dios Padre le había encomendado. En segundo lugar, ¿por qué se bautiza Cristo? Jesús no tenía necesidad de bautizarse. Tanto es así que el propio Juan, en otro evangelio, cuando Cristo viene, le dice: ¿cómo yo bautizarte a ti? Si yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Si tú eres el Santo, el Hijo de Dios, ¿cómo te voy a bautizar? ¿Y qué le dice Cristo? Deja que hagamos lo que Dios quiere. Está bien así. Es decir, fíate de Dios. ¿Cuántas veces en la vida nos cuesta fiarnos de Dios? Tenemos nuestros planes, nos parece entender qué, y a pesar de que Dios nos pide otra cosa, nosotros, como no comprendemos los planes de Dios, en lugar de aceptarlos con humildad, lo que hacemos es rebelarnos contra Él. Y nos rebelamos contra Él porque no comprendemos que el Señor permita esa cruz, esa adversidad, porque no entendemos los planes del Señor. Juan bautizó a Jesús, a pesar de no comprender por qué lo tenía que hacer, pero hizo caso a lo que Cristo le dijo: déjalo, está bien así, fíate de mí. ¿Nos fiamos nosotros de Cristo? En nuestro día a día, en nuestra vida, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, bien porque nuestra conciencia nos lo indica, bien porque el Señor mediante su palabra nos ilumina y nos hace saber qué pasos tenemos que seguir de Él, o bien porque el Papa y los obispos que ejercen el magisterio auténtico nos dicen que hemos de hacer esto o lo otro, ¿nos fiamos de Dios? O por el contrario, muchas veces nosotros somos obstáculo para que Dios pueda llevar a cabo su misión en el mundo. Cuando como padres educáis a vuestros hijos cristianamente, cuando dais ejemplo porque cumplís con vuestros deberes, estáis siendo instrumento de Dios. Fiémonos del Señor. Cuando comprendemos sus planes, porque los comprendemos a veces, y cuando no los comprendemos, porque en muchos momentos, ¿cómo vamos nosotros a entender a Dios, que es mucho más grande que nosotros? Hay veces donde tienes que asumir el misterio y te toca hacer un acto de humildad y decir: Señor, me fío de ti, que sé que me quieres, que me has dado pruebas y muestras de que me amas. Primero, el Señor nos enseña a trabajar calladamente, a esa medicina preventiva que es estar unido a Cristo para poder después luchar contra las tentaciones. Segundo, el Señor te dice: fíate de mí. Haz lo que tengas que hacer cuando yo te lo diga. No pongas obstáculos para hacer mi voluntad. Fíate de mí, como Juan se fió de lo que el Señor le dijo y le bautizó, aunque no era necesario. En tercer lugar, el bautismo nos habla, en primer lugar, de que el Señor viene a purificarnos de esa mancha que es el pecado, y que por lo tanto Él ha venido no para condenar, sino para salvar al mundo. Dejarte purificar, dejarte salvar, implica ser humilde y abrir tu corazón al Señor. Implica dejarte hacer. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. Y tienes que aprender a ver la mano del Señor en todo lo que ocurre en tu vida, aunque a veces sea negativo humanamente hablando. Decía el cardenal de París, el cardenal Lustiger, que cuando la bofetada sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano, que libremente ha querido darme una bofetada, pero que cuando llega a mi cara es voluntad de Dios porque la ha permitido y porque se sirve de ese acontecimiento, aunque sea negativo, para ayudarme, para forjar mi carácter, para hacerme crecer espiritualmente. ¿Cuántas veces
las cruces, los problemas, los pecados de los demás, que son para mí un dolor, una dificultad, son instrumento de Dios, porque a lo mejor me ayudan a ejercitarme en la virtud de la paciencia, o en la virtud de la confianza en el Señor, o en la virtud de la caridad, de amar a los demás como yo quiero que a mí también me amen. Deja que el Señor se sirva de esos acontecimientos que a lo mejor, aunque sean negativos humanamente hablando, pueden ser instrumento de Dios para tu bien. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el bautismo de Cristo es que el Señor viene a limpiar nuestro corazón y que tenemos que aprender a dejar que Él lleve a cabo en nosotros esa obra de la salvación. Y el Señor se sirve de multitud de instrumentos. Algunos de ellos comprendes por qué y otros instrumentos no entiendes por qué el Señor se sirve de ellos, pero Él se sirve de ellos. Dios se escribe recto en renglones torcidos. En segundo lugar, el bautismo nos habla también de que hemos sido injertados en la familia de Dios. Mediante el bautismo no solo se nos perdonan los pecados, sino que también somos injertados en la vida divina. Y somos elevados, nosotros que somos criatura de Dios, elevados de ser criatura a ser hijos adoptivos. Y sabemos que como hijos adoptivos tenemos derechos. Venimos a pedir. Cuando estamos agobiados, venimos a volcar sobre el Señor nuestros miedos, temores, agobios, cansancios. Hacemos bien. Dios es nuestro Padre. Pero no solo podemos venir cuando necesitamos de Dios. También tenemos que venir porque Dios nos ama y como Padre espera una respuesta por parte de cada uno de nosotros. Es decir, no solo tenemos derechos, también tenemos deberes. Y pregúntate, en el día en el que celebramos el bautismo de Cristo, ¿cómo estará de contento mi Padre Dios conmigo? ¿De verdad estará contento porque yo intento corresponderle, porque intento amarle, porque me fío de Él, porque cuando no comprendo hago un acto de fe y le digo, Señor, tú eres mi Señor, me fío de ti? Y porque intento vivir como Él me ha enseñado. ¿O no se nota en mi vida fuera de la iglesia, en mi vida social, en mi trabajo, no se nota que soy cristiano? Ninguno de los que me conocen fuera de la iglesia diría que soy cristiano porque me comporto como un pagano, porque las normas que rigen fuera de la iglesia para mí son las mismas que uno que no tiene fe. Y eso no puede ser. Lógicamente soy ciudadano, tengo derechos, pero también como cristiano se tiene que notar en mi vida que creo en el Señor, que creo en el mandamiento del amor, que creo en aquello de poner la otra mejilla, de perdonar al que me ha hecho daño, como Jesús nos ha enseñado en el Evangelio. Pues pidamos al Señor hoy, en el día en el que conmemoramos nuestro bautismo, que seamos hijos agradecidos, hijos que corresponden a su Padre Dios. Aquello que Quevedo decía, polvo soy, Señor, pero polvo enamorado. ¿De verdad el Señor encuentra amor en tu corazón? ¿De verdad el Señor estará dichoso de ti porque se siente querido por sus hijos? Esperemos que así sea. Nos ponemos en pie.